Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, Angie, Daniel, Fabio, Frank, Javier, Jefferson, Buenas Jessica. noches. Es un placer tenerlos de vuelta. Noches. Igualmente, igualmente. Ujú. ¿Qué tal estas vacaciones? ¿Si se renovaron de energía? No. No, sí, claro, algunos viajes y sí con la familia. Eso, eso es lo bueno. Sí, claro, para retomar este año con toda. Claro que sí. Esa es la actitud. ¿Ya vieron más o menos el cronograma? Pues yo lo estuve viendo, pero no me aparece nada actualizado, la verdad. Pues para ser sincero, esta Sí, semana no me metió mucho el Sajuna, pero pues ya ahorita me meto al Sajuna en la plataforma y miro que de pronto qué archivos se han actualizado. listos. Entonces, bueno, y nosotros ya empezamos la parte de programación como tal, ¿sí? Y hoy vamos a hacer unos pequeños ejercicios en JavaScript. Entonces, antes de comenzar, si quisiera que... Entonces, espera que comparto pantalla. Ahí ya están viendo la presentación, ¿sí? Sí, profesor. Listos. Entonces, antes de comenzar, me gustaría que entraran en alguno de estos programas, ¿sí? Alguno de estos tres. Porque pues hoy la idea es que al mismo tiempo vayan haciendo el ejercicio, así interactuando. Puede que de pronto alguno comparte la pantalla y miremos entonces también. ¿Si han trabajado alguno de estos? ¿O alguna vez lo han cacharreado? Eh, yo, por ejemplo, Sí. la verdad no conozco ninguna, ¿No, pero no? con lo que medio logro entender son una especie de editores de código donde podríamos como interactuar código y hacer algunos ejercicios interactivos, Sí. cosas así. Entonces vamos a empezar la programación y pues vamos a hacerlo con JavaScript. JavaScript pues nos permite flexibilidad. Entonces estos son editores de JavaScript donde podemos pues ir codificando lo que vamos viendo ahorita. Me interesa es que vayamos cogiendo el hilo. Con eso ya no nos va a quedar grande los demás ejercicios de programación. ¿Vale? Entonces ya entraron algunos. El que más se les facilite por ahí o que más les guste la interfaz. Estoy viendo acá Play Code. Se ve chévere. Esa. Porque ahorita les voy a pedir que compartan pantalla y miramos entonces los ejercicios que hicieron. ¿Sí? Como si les generó errores y estos si siguieron la línea. Daniel.
Sí, instructor, me gustaría también de pronto saber cómo será la forma en que vamos a estar trabajando en el código, si vamos a trabajar con estos editores, o también puede existir la posibilidad por ejemplo, trabajar en otros. Yo, por ejemplo, yo conozco uno que se llama Visual Studio Code y no sé, seguramente algunos de los compañeros lo pueden conocer. Y Sí, a mí en Visual lo Studio personal Code es como muy interactivo. pero pues digamos que en este que nos permite acá online mirar en tiempo real la ejecución, ¿sí? El resultado. Entendido. En, Entonces, en Visual por ejemplo, Studio, pues digamos podemos usar el código, pero pues no se va probando en tiempo real. Si nos toca probarlo en un navegador o o- instalarle un plugin para que por ejemplo, en Visual Studio existe un plugin donde podemos interactuar en tiempo real con eso todos los sí, compañeros. si tú lo instalas y esto pues lo puedes trabajar. Y lo importante Sí. es que te genere el resultado en tiempo real. ¿Sí? Si lo instalas, entonces instales el plugin. Es que se puede trabajar en tiempo real y también enviar, por ejemplo, usted una invitación para que juntos se pueda programar a su vez, me hago entender. Ya, listos. Sí, pues no nos vamos a enredar todavía con eso. Bueno, Pues sí, sí. trabájalo tú. Y lo importante es seguir los ejercicios. Lo que quiero es que sigan los ejercicios y los vean en tiempo real. Los resultados que van generando. ¿Sí? Los mensajes que van viendo. Y que se van acostumbrando a escribir el código, ¿no? En JavaScript. Y ver los errores. Entonces, eso es más o menos la idea de hoy, que acostumbrarnos más o menos a utilizar JavaScript. Ya Entendido. todos, ya, pues tú vas a trabajar en Visual. Sería interesante ahorita también que nos compartieras pantalla y miramos también. Bueno, pero regáleme un segundo porque yo estoy aquí del celular. Yo me paso al computador y les puedo compartir pantalla un segundo. Eso. De resto, pues ya está dentro de alguno de esos programas, ¿sí? Angie, Constanza, ¿ya abriste alguno de los programas? Lo pues que acabé de entrar hace unos minuticos y me perdí un poquito y no Listo, alcancé a entonces seguirla. tómale pantallas a esta y entras a alguna de estas páginas, ¿vale? Listo, ya va a mirar. La idea es que todos sigan los ejercicios, ¿sí? Esa es la idea, que se van acostumbrando y al menos hoy pues seguir los ejercicios que vamos a ver, con eso ya le cogen el tiro, ¿sí? Esa es la idea de hoy. Fabio, No, instructor, realmente pues no estoy en el compu y pues no, en cuanto a la actividad, esta no la he retomado, pues está esperando lo de la sesión para iniciar, la verdad, instructor. bueno, listo. Mira a ver si de pronto puedes acceder desde el celu y mira a ver si puedes trabajar desde ahí. Frank, ¿estás por ahí, Frank? Javier, Sí, señor instructor, ya estoy. listo, perfecto. Jefferson, Frank, Sí, profe, ya. genial. Frank, lo puedes mirar a ver si lo puedes hacer desde tu celu. ¿Y Jessica? Estoy intentando desde el celular hacerlo. Listo, listo. Super. Entonces, bueno, vamos mirando. Antes de. Van teniendo la lista y ya miramos eso.
Entonces vamos acá a mirar, como es costumbre, los cronogramas. Entonces en este caso es el del mes 7 y arrancamos con los de la semana 1. En este caso es bases teóricas de estructuras de almacenamiento y resolución de problemas algorítmicos. Esta es de inglés y ahorita la van a ver con la profe Diana. Entonces vamos a mirar esta. En esta actividad lo que tienen que hacer es una pequeña investigación de JavaScript, ¿sí? El que vamos a mirar ahorita en funcionamiento. Entonces hacen una pequeña investigación. Van a decir para qué sirve, digamos, el lenguaje, ¿sí? Una breve explicación. Luego nos interesa es más también como la estructura, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de un lenguaje compilado y un interpretado? Entonces ahí nos dicen que lo imaginemos como si fuera una receta de inglés, ¿sí? Entonces en un lenguaje compilado, la receta tiene que traducirse antes para que se ejecute, ¿sí? Es decir, tiene que ser traducida antes para que el computador lo ejecute, ¿sí? Y por el contrario, en lenguajes interpretados es como si tuviéramos un intérprete, un traductor en tiempo real. Es decir, que el programa se ejecuta, el traductor convierte las instrucciones para que las entienda la computadora, ¿sí? En este caso, JavaScript es un lenguaje interpretado. Es decir, que ¿cuál sería el traductor? El traductor son los navegadores, ¿sí? Los navegadores web. Son los que sirven de comunicación entre el JavaScript y la computadora, la que permite interactuar y que realicen las tareas que tienen que ser accionadas o ejecutadas. Vale, entonces entendiendo eso, vamos a ver un breve ejemplo. Un lenguaje, por ejemplo, compilado es el C, que está más cerca de la máquina. Entonces, si tiene errores, nos tocaría compilar el programa de nuevo para que vuelva, digamos, a realizar las tareas en la computadora. En cambio, en JavaScript podemos ver los errores en tiempo real y también corregirlos en tiempo real, ¿sí? Características principales de JavaScript. Entonces, JavaScript es más que todo entonces utilizado para la interactividad y en el entorno web. Este lenguaje entonces está basado en eventos, es decir, responde a acciones que se ejecutan, ¿sí? Por ejemplo, clics, pasar el mouse por alguna zona, desplazamientos del usuario por alguna zona, ¿sí? Reacciona a eventos, o cerrar una ventana, abrir una ventana. Todo está basado en eventos. La otra característica es que es multiplataforma. Es decir, estos navegadores se pueden o se instalan en todos los sistemas operativos que existen y en dispositivos móviles. Entonces están en todas las plataformas. Y eso hace que JavaScript sea flexible y pues dinámico, ¿no? Por eso es el lenguaje utilizado pues para las páginas web y las aplicaciones también web.
Por ejemplo, y este queda, digamos, para el que lo quiera hacer y tiene una valoración adicional. Entonces, quien me haga este actividad de hacer que cambie el color cuando yo pase el mouse por un botón, entonces tiene puntos adicionales, ¿sí? Aquí está el código, pero hay otras cositas que falten, ¿no? Entonces, quien lo haga completa tiene una valoración adicional. Otra cosa que tenemos que mencionar en ese trabajo es los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos hay en JavaScript? Entonces ya habíamos hablado de pronto en alguna oportunidad de tipos de datos. También JavaScript entonces contiene tipos de datos. Es como un contenedor, una mochila, y contiene diferentes tipos de datos. Uno es el numérico, que aquí nos dan un ejemplo. Aquí se crea una variable, edad, y con el valor de 25, que es numérico. Otro que es string o texto, que aquí crean una variable nombre y le asignan un texto. Recuerden que los textos en la mayoría de lenguajes de programación, como en JavaScript, se encierran entre comillas, ¿sí? Entonces los string siempre van encerrados entre comillas. Los booleanos, que son sí o no, 0 o 1. Entonces aquí también crean una variable, si es mayor, y le asignan true, ¿sí? O verdadero. Estos dos, en especial undefined, es muy usado en JavaScript. En otros lenguajes de programación no tanto, pero en JavaScript sí. Y es cuando, digamos, una variable, por ejemplo, no tiene valor. Entonces utiliza este valor por defecto, que es undefined. Entonces también lo podemos utilizar también para condicionar o para mirar si una variable de verdad tiene datos o el usuario ha diligenciado los datos, ¿sí? Y también el valor null. También lo podemos utilizar mucho también en comparaciones y en nuestros programas, ¿sí? El valor nulo. Aquí hay un ejemplo de cómo pues utilizar todo esto que hemos hablado. Entonces, si lo van codificando mejor ahí en sus programas, mucho mejor, ¿sí? Y de una vez se acostumbran, digamos, a utilizar lo que es las palabras reservadas, por ejemplo let's, que es para nombrar las variables, ¿sí? Entonces en este caso aquí crean una variable producto, le asignan ¿qué? Una string, un texto, crean una variable precio, le asignan un número, aquí una variable disponible. ¿Y qué tipo de dato es? Verdadero. Eso. ¿Qué sería? Un booleano, ¿sí? Entonces es de tipo booleano, verdadero o falso. De una vez entonces miramos para qué nos sirve console.log. Entonces console.log es una función para mostrar en pantalla, ¿sí? Entonces si usted lo van escribiendo así tal cual, entonces console.log, estas comillitas. También la otra forma de escribirlo es con console.log comillas, ¿sí? Por ejemplo este producto más esta parte sería exactamente igual, ¿sí?
son dos formas de hacerlo, ¿sí? En la primera utilizan estos caracteres, estas comillitas. Lo que está encerrado es un string. En este caso, este es un string. Nos va a aparecer tal cual. Y esta es una forma de escribir las variables con esta forma, ¿sí? Que es el signo pesos. Y entre corchetes, el nombre de la variable, que en este caso es producto. La otra forma también entonces puede ser acá encerrado la string entre comillas más, que es para unir, y acá, bueno, aquí me daría un error porque tiene que ser igual el nombre de la variable, ¿no? Producto. Entonces aquí dos formas de hacerlo, dos formas de mostrar el resultado. ¿Alguien me iba a preguntar por aquí algo? ¿No? ¿Sí? ¿Johnny? Yo tengo entendido con console.log, al principio eso era más que todo, por ejemplo, la interfaz en la cual nosotros podíamos escribir y al momento de hacer la simulación, el usuario podía validar ese tipo de, digamos, un ejemplo, un texto, por ejemplo, escribir texto y es lo que se podía plasmar para que el usuario escribiera. ¿Me repites? Bueno, console.log lo que nos permite es mostrar información en la consola, ¿sí? En la consola de JavaScript nos permite pues mostrar. Esto lo utilizamos también, por ejemplo, para probar las aplicaciones, ¿sí? Para mirar como que están bien funcionando. O sea, no sería, digamos, como un tipo de comentario. Sí, es como un tipo de comentario, pero para, digamos, para desarrollo, ¿sí? Como para desarrollo. Que nos permite ir Ajá. probando las aplicaciones. Por ejemplo, si miramos, si ahí lo van haciendo, ¿tú lo estás trabajando ahí Estoy trabajando en qué, discúlpame. en alguno de los programas? No, es que yo he hecho de trabajos, pero con el tipo de lenguaje C. Entonces, como que asimilo mucho el lenguaje de JavaScript a ese. Ya. Sí, digamos que en la comparación con el lenguaje C es print, para Mm, imprimir un mensaje, ¿sí? sí. Sí. Entonces console.log es como un print de C. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Listos. Entonces, seguimos. La idea es que ustedes vayan haciendo esto, con eso le cogen el tiro, ¿sí? Recuerden que hay dos formas también de hacerlo. Entonces ustedes van probando y van mirando también los resultados. Y por último, pues hacen una conclusión, ¿sí? Para ustedes, con sus propias palabras, ¿qué es JavaScript? ¿Para qué lo utilizaron? ¿Para qué cree que es bueno? Y también si ven desventajas, pues también, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que hacer en la primera actividad. ¿Listos? Esto es una investigación y esto que nos ayuda también para aprender el lenguaje y empezar pues a codificar, ¿sí? Entonces, entre más bueno el trabajo sea, mejor para nosotros porque nos ayuda a entender más el lenguaje, ¿sí? Listos. Entonces ahora sí pasemos a la codificación. Entonces en la otra actividad tienen que hacer unos ejercicios, tienen que hacer desarrollar unos programas, ¿sí? Entonces la idea es que lo hagan, vayan mirando en uno de estos programas para que van probando su código, ¿sí? Y miren si de verdad funciona, qué error se les presenta. Y acá entonces vamos a hacer estos ejercicios que nos ayudarán a desarrollar los de la guía, ¿sí? Entonces el primero que tenemos allá es calcular el área y el perímetro de unas figuras que nos dan, ¿sí? Y también nos dan las fórmulas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces el programa nos da esto, ¿sí? El enunciado y la fórmula.
Primero que tenemos que hacer, mirar cuál sería el procedimiento que necesitamos. En este caso, C sería la hipotenusa y estos serían los lados, el A y el B, ¿sí? Y tenemos que desarrollar esta operación. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que JavaScript permite datos numéricos. Entonces, eso es lo bueno, ¿sí? Entonces, vamos a crear dos variables. Si lo están siguiendo así en sus programas, sería bastante genial porque les va a ahorrar después mucho trabajo. Entonces, yo creo que aprovechen y háganlo así de una vez. Con eso van cogiéndole el tiro. Entonces vamos a crear dos variables, una para cada lado. Entonces creamos el A, le damos un valor, ustedes pueden ponerle cualquier valor acá. Creamos también la variable B y le damos cualquier valor. Entonces ya tenemos los lados, ¿sí? Entonces ya tenemos esta parte. ¿Qué nos faltaría? Entonces calcular ahora sí la hipotenusa. Entonces vamos a crear una variable para la hipotenusa. Entonces vamos a decirle let's say. Aquí también depende de la investigación de lo que hayan hecho también en su trabajo, o podemos investigarlo dependiendo del programa. En este caso, por ejemplo, investigamos qué función hay para raíz cuadrada en JavaScript, ¿sí? Entonces acá utilizamos la variable, la librería math y la función sqrt que nos permite hacer la raíz cuadrada, ¿sí? Lo de los paréntesis es para encerrar la operación, ¿no? Primero entonces tenemos que encerrar esta operación. En esta que sería la A al cuadrado y la B al cuadrado. Entonces ya tenemos acá esta operación y nos va a quedar el resultado en C, ¿sí? Entonces lo que dijimos ahorita, ¿sí? Console.log, entre comillas, lo que va a aparecer, un string. Entonces allá el mensaje que nos va a aparecer es la hipotenusa es, y le damos el más para unir, y en esta ocasión le damos el nombre de la variable C. ¿Qué nos va a contener C? ¿Qué nos contiene C? Sí, Daniel. Bueno, ¿me puedes mostrar el código, por favor, otra vez, para mirar? A ver, según el problema que se está presentando, tenemos que crear esa fórmula, ¿cierto? La que dice al cuadrado más b al cuadrado, y eso envuelto en la raíz cuadrada. Exacto. Entonces, como ya tenemos las variables A y B, que son 3 y 4, entonces vamos a buscar la forma de crear esa fórmula. Y la forma en que se crea la fórmula es con ese método. Se llama sqrt, ¿cierto? Sí. Con ese método nos permite resolver, crear esa fórmula que pide en el problema, y el valor que me va a proveer ese método se va a guardar en la variable C. Yes. Entonces, ¿qué nos muestra C? Entonces, hay un console log y que se envuelve una frase que dice la hipotenusa es el valor de C. Bien. ¿Y cuál es el valor de C? Lo que está en la fórmula. Exactamente. Es la hipotenusa, ¿sí? El valor que nos muestra, entonces es el valor de la hipotenusa, que ya lo calculamos acá. Y eso es, digamos, eso es lo que tienen que hacer, digamos, en ese ejercicio, ¿sí? Donde dicen que haga un programa que nos permita hallar el área y el perímetro de esa figura. Entonces lo mismo. Entonces ustedes miran la fórmula, cómo pueden hacer esa fórmula en JavaScript y muestran el resultado. ¿Sí? Ya, eso es.
Johnny, John, una pregunta. Estoy evidenciando que en el segundo taller que nosotros tenemos que enviar, el formato debe ser un archivo zip. Dice que es un único archivo comprimido con el nombre del estudiante donde se encuentren todas las soluciones a cada uno de los problemas propuestos. En este caso, lo que nosotros deberíamos de enviar sería el archivo comprimido, pero digámoslo así, de los ensayos que hicimos en la aplicación, o sería un archivo comprimido del PDF. ¿en dónde lo viste? En la segunda, en la ¿En esta segunda. en resolución de Sí. problemas? Sí, en lo que sería la guía número 4, cuando yo lo filtro para poder entender qué es lo que debo de hacer, Ujú. ahí me dice que pues yo le tengo que entregar un archivo zip, debe ser comprimido y dice que es un único archivo comprimido con el nombre del estudiante donde se encuentren todas las soluciones a cada uno de los problemas propuestos. Yo pensé que tocaba era enviarlo como archivo PDF. Ah, ya. Listo, entonces vamos a enviar, digamos, usted lo van a hacer en alguno de esos programas, ¿sí? Y pueden enviar ese, ese archivo que genera, o sea, lo guardan y ese archivo JavaScript lo envían, ¿sí? O sea, como el ensayo comprimido en archivo zip. No, digamos, no aplicaría, digamos, en formato PDF tomándole captura al código de fuente o al código de programación que creamos. No No, la aplicaría. idea es que sea el código como también para mirar qué tipo de errores se Tuvimos. ha generado, sí, sí. Entonces, el código fuente y el programita entonces. Luz, dime Luz. Ah, no. Listo, sigamos. Johnny, Sí, John, era para ver si entonces en este caso tú me podías, digámoslo así, como dar otro intento de envío del archivo, porque yo te mandé fue un archivo PDF y hasta ahorita me evidencié que pues el archivo tenía que era enviar el ensayo. Entonces, para ver si yo podía generar el envío del ensayo, sea en un comentario o sea reenviando nuevamente el taller. listo. Entonces sí, yo te lo vuelvo ahorita borrador para que lo puedas modificar. La idea es que envíen el código fuente entonces para mirar el tipo de errores que se tenga. Listo, gracias. Listo, entonces sigamos. Pero tú entonces tú ya lo habías desarrollado todos los programas. Sí, señor, es que lo que pasa es que yo ya había, bueno, digámoslo así, es que mi esposa, ella está estudiando, digámoslo así, la misma carrera, entonces ella como que también me explicó y por eso mismo se me hizo fácil porque yo ya había visto el lenguaje C y prácticamente el JavaScript se alía, digámoslo así, con mucho del lenguaje C, digámoslo así, que algunas fórmulas eran lo mismo, entonces el lenguaje de programación se me hizo algo fácil. Bueno, entonces hagamos una cosa. Revísalo, también mira y completa la información con lo que vamos a ver. ¿Sí? Vale, ¿Sí? Que digamos acá puede que de pronto lo hayas desarrollado de una forma diferente. Entonces me gustaría más que lo resolvieran de esta manera para que tuvieran mejor interacción con el lenguaje y con las estructuras. ¿Sí? sí, señor. Sí, es que hay varias formas, digamos como JavaScript pues ha avanzado tanto, digamos que hay funciones que ya lo hacen de forma predeterminada, con solo digamos una línea se podría hacer, ¿sí? Pero entonces la idea es que lo hagan de forma detallada para que entiendan el procedimiento de cada uno de los programas, que es la intención, ¿sí? O sea, de una Entonces, forma más tradicional. sí, para que miren como el lenguaje y lo puedan aplicar también a otros lenguajes más fácilmente, ¿sí? Porque si Ok, digamos sí, utilizan funciones y que en otros lenguajes no hay, entonces se quedan así, o sea, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Entonces si lo hacen así, sea el lenguaje que sea, lo van a hacer, porque ya saben la lógica, ¿sí? comprendo, sí, señor. ¿Sí?
Entonces, bueno, míralo si tienes que modificar algo, si no, pues lo envías como lo hiciste. Ok, entonces lo envío, digámoslo así, lo envío como si fuera el ensayo. Es que, digamos, por ejemplo, lo que ella también utiliza es el Visual Studio 2022 y nosotros descargamos el ensayo y pues lo enviamos en un archivo zip comprimido y dentro del archivo zip también enviamos como, digámoslo así, un PDF con el código fuente o dentro del mismo archivo zip lo dejamos en comentarios con el backslash, dejamos en comentarios, digamos, de qué ficha de categorización vengo, mi nombre, quién es mi profesor, digámoslo así, y pues aparte lo que sería el código fuente y pues que se pueda ejecutar. No sé si pues en JavaScript también se podrá Hagamos una ejecutar. cosa, algo más sencillo, ¿sí? Envíenlo con archivos JS de JavaScript, ¿sí? Con extensión Ok, JS. Se lo listo. guarden en extensión JavaScript. Cada uno de los programas lo marcan, digamos, con un comentario. Digamos acá, cada uno de los programas que quede marcadito. Y si tiene comentarios, así. Los comentarios van con dos guiones, Sí, con dos backslash. Entonces, acá lo marcan, le ponen una descripción al programa y ya, listo, me lo envían así en un zip marcado, digamos, si se puede, digamos, por números, 1, 2, 3, 4, 4, que son los 4 ejercicios, y ya, sin tanto, sin tanto ajetreo. ok, entonces digamos en los comentarios simplemente daría, digámoslo así, como un resumen más dicho, un resumen del ejercicio que se va a hacer y pues el código fuente y así sucesivamente pues por cada ejercicio. Sí, y tu Pero nombre, aparte un y tu nombre, comentario. y tu nombre, marcándolo en Ah, cada uno de los estos. listo, perfecto, sí señor. Listo, y ya, no hay lío. Entonces sigamos con digamos, este es el segundo programa que les permitirá también desarrollar el segundo de la guía que tienen allá. Entonces digamos que aquí, dados 3 calificaciones de un estudiante y calcular el promedio y determinar si aprobó. Entonces acá, ¿qué hacemos? Entonces aquí también creamos una variable nota 1, otra variable nota 2, nota 3 y a cada una le damos valores. Estos valores pueden ser los que ustedes quieren, ¿sí? Luego creamos una variable promedio. Lo mismo, tenemos que mirar cómo se hace un promedio. En este caso, entonces se suman las notas y se dividen por el número de notas. En este caso, nota 1 más nota 2 más nota 3 dividido entre 3. Entonces acá nos va a contener el promedio de las notas. Después dice que determinar si aprobó. Entonces tenemos que hacer una comparación. Entonces, cuando nos digan determinar o mirar, entonces tenemos que hacer una comparación, ¿sí? En este caso tenemos que comparar el promedio. ¿Y cómo lo hacemos? Digamos, también nos toca definir las condiciones, ¿no? Si es mayor o igual a 3, ¿qué significa? Si la nota es mayor que 3, ¿qué significa? Ninguna. Que aprobó, ¿no? Y si es menor, pues que no aprobó. En nuestro caso, ¿cómo sería? En el SENA. ¿Reprobado? ¿Ya? Pero entonces, digamos, si lo hacemos por porcentaje de 0 a 100, ¿sí? 70 para abajo no aprueba y 70 para arriba aprueba. Exactamente. Entonces, por ejemplo, lo podrían hacer así, como para ir cacharando sus habilidades, ¿no? Entonces, podrían hacer pero entonces en lugar de esto sería por porcentaje y el 70%. Si es mayor o igual que el 70, entonces aprobado. Si no, entonces la D de desaprobado, ¿sí? Listos, entonces aquí tenemos entonces ya también la estructura y la lógica para hacer la 2 de la guía.
Este sí es un poco más complejo. Es un poco más complejo. No sé si Jenny sí lo haría de esta forma. Entonces, vamos a combinar dos listas de números ordenados sin funciones avanzadas. Obviamente, como les dije, digamos JavaScript tiene muchas funciones que ya se han agregado durante el tiempo, que puede hacer que esto que vamos a hacer, digamos, lo realice en una línea, ¿sí? O dos líneas. Pero, como la reitero, digamos, si nosotros hacemos eso, digamos, como estamos aprendiendo a programar, no podemos entonces saltar de otro programa a otro lenguaje y hacer lo mismo, porque entonces, si ese lenguaje no tiene esa función, quedamos varados, ¿sí? Entonces la idea de esto es tener la lógica, poderla hacer con cualquiera de los lenguajes, ¿sí? Con cualquier lenguaje poder hacer ese programa. Entonces eso es lo bueno de programar, ¿sí? En este caso, este es un tipo de datos que no hemos visto o que no hemos visto anteriormente en los tipos de datos, que es un array. Un array es un conjunto de elementos, ¿sí? Un conjunto de elementos. En este caso es un conjunto de elementos de números, una lista de números. En este caso pues también es otra lista de números. En JavaScript también podríamos concatenar o unir dos listas, por ejemplo, que sean de objetos o que sean de string, ¿sí? Pero en este caso solo nos vamos a meter con números, ¿sí? Entonces vamos a unir dos listas de números. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Van entre corchetes, ¿sí? Lo que va entre corchetes y pues separado por comas es el conjunto, ¿sí? El conjunto que yo tengo. En este caso sería lista 1 y en este caso sería lista 2. Vamos a crear otra lista combinada, ¿sí? Que es donde vamos a obtener el resultado, o sea, las dos listas unidas. En este caso los corchetes cuadrados van, si se dan cuenta, van vacías, ¿sí? Solo le decimos al compilador, le decimos a JavaScript, vamos a utilizar esta lista, pero todavía no le vamos a dar ningún elemento, ¿sí? En este caso ya le asignamos valores de una vez, ¿sí? En este caso le estamos diciendo, más adelante le vamos a decir qué nos va a contener ahí, ¿sí? Y acá utilizamos otras variables, la i y la j, que las iniciamos en 0, porque vamos a utilizarlas como índices. Los índices, para que se lo vean más grandecito, nos permiten recorrer un array. Es decir, index 0, 1, 2 y 3. Siempre comienza en 0, ¿sí? Entonces, estas variables son las que nos permiten ir recorriendo la lista. Ir recorriendo la lista, ¿sí? Entonces, primero, vamos a utilizar un while, que ya lo vimos, digamos, en pseudocódigo, que es un ciclo, nos va a repetir lo que esté entre esta condición hasta que se cumpla, nos va a repetir esta serie de instrucciones. En este caso, ¿cuál es la condición? Que i, o sea el índice 0, sea menor que la lista 1.length, o sea el tamaño de la lista. El tamaño de la lista es el número de elementos que hay en la lista, ¿sí? Mientras i sea menor que el tamaño de la lista 1, se va a ejecutar. Y mientras j también sea
menor que el tamaño de la lista 2. ¿Sí? Cuando ambos sean menores, entonces se va a ejecutar esto. ¿Vale? Y acá entonces ya hacemos una comparación. Nos dice que ordenados. ¿Sí? Entonces primero tenemos que decir, bueno, como es ordenada tengo que mirar si este elemento es menor o es mayor que el otro. ¿Sí? Entonces aquí comparo. Si de la lista 1 i, que i tiene 0, entonces sería el 1. ¿Sí? Y es menor que la lista 2j, sería 2. En este caso sería, si 1 es menor que 2, ¿qué se ejecuta? ¿Se cumple la condición o no se cumple la condición? ¿Sí están ahí? Sí, señor, yo sí. Listos. Entonces, ojo con esta. Bueno, ya nos quedan 10 minutos, pero entonces, bueno. La idea acá. Este es el más difícil, ¿sí? Si quieren, pues también después me pueden preguntar si acerca de esto, si se les presenta algún problema. Entonces acá hacemos la comparación. Por ejemplo, si 1 es menor que 2, entonces ¿qué va a hacer? Va a entrar acá y con push va a agregar un elemento a la lista. O sea, va a agregar el 1, porque es el primero, ¿sí? Es menor. Y incrementa el índice. Ahora ya no vale 0, sino vale 1. ¿Vale? Entonces ya nos va a comparar después el 3 y el 4. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces ahí nos va a comparar los números y va con push va a añadir los números en orden. ¿Sí? Y bueno, acá también hay que mirar entonces. Podemos hacerlo solo hasta aquí. Se los valgo solo hasta aquí. Estos dos son para evitar, digamos que si por ejemplo lista 1 es más grande que lista 2, y en este caso es para contrarrestar si lista 2 es mayor o más larga que lista 1. ¿Sí? Porque digamos como estas son iguales, si son iguales se ejecuta solo esta. Pero si son de diferente tamaño, entonces no, algunos elementos no van a estar acá, entonces se saltan. Entonces para eso es esta. Y ya se añaden los elementos restantes de la lista. ¿Sí? Es decir, esto los comparan dependiendo de los mismos valores, de los mismos tamaños. Pero si por ejemplo la lista fuera el doble, quedarían aquí números sin comparar. Entonces para esto son estos dos while. ¿Sí? Pero entonces se los valgo hasta acá. Sí, algo. Por último, y antes que se nos acabe el tiempo, los registros. ¿Sí? Entonces, también en JavaScript podemos guardar registros, por ejemplo, de los usuarios, ¿no? Entonces, aquí se nos pide que llevemos el registro de estudiantes, sus materias favoritas y los mostremos después. ¿Sí? En este caso, creamos una variable nombres, que en este caso es que un array de strings, ya no de números como teníamos anteriormente, sino de strings o de texto. Y aquí en edades
Tenemos un array, pero de números. ¿Listos? Los emails. Entonces tenemos los emails de los estudiantes. También un array de texto. Y ojo con esto. En este caso tendríamos un array de arrays. ¿Sí? Un array de otro array de que va matemáticas y física, las materias favoritas de cada uno de los estudiantes. ¿Sí? Entonces si ve, digamos, la complejidad que ya de pronto se coge en los programas, ¿no? Aquí ya arrays de arrays ya es un poco más complejo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la forma también? Entonces vamos a mostrar la console log. Esto es un texto, el nombre y ojo entonces cómo vamos a obtener la información de ahí. ¿Sí? Como es un array, siempre tenemos que acceder a él por índices. ¿Y cómo accedemos por índices? Con los paréntesis cuadrados. Entonces, como es un array, entonces nombres, el 0, ¿cuál sería? El 0 es el primero, entonces sería Ana. Si aquí es 1, sería Luis. ¿Sí? Lo mismo con las edades. Entonces edades 0 sería 20, edades 1 sería 22. Emails 0 sería Ana, emails 1 sería Luis. Y ojo acá entonces, hablando aquí, entonces materias, como es un array de arrays, entonces materia 0 nos especifica este array, matemáticas y física, todo este. Y con join, que nos hace la función join, nos permite mostrar el contenido de un array y separarlo por comas. En este caso, nos muestra matemáticas y física, que son el contenido de este array. ¿Sí? Si quisiéramos acceder manualmente, por ejemplo, a matemáticas, ¿cómo tendríamos que hacer? Entonces tendríamos que hacer materia 0, otro corchete, y le ponemos el índice 0. Entonces sería corchete 0, 0, y nos va para matemáticas. Si queremos física, sería corchete 0, 1, y sería física. ¿Vale? Entonces esa es la forma como de recorrer los arrays. Entonces para que lo tengan presente. ¿Qué tal, mis colegas? Algo complejo en el aspecto de lo último, sí me perdí un poco porque, digámoslo así, digamos, en de las materias, Sí. prácticamente como que el mismo comando como que lo lleva a equivocarse o como que a entender mal, porque tú me comentaste que, digamos, por ejemplo, RAE sobre RAE sobre RAE sobre RAE. Entonces, por eso se me causó como intriga, digamos, por ese console log, y console.log es sobre, digamos, materia, sobre física, entonces como que pues me confundí un poquito ahí, pero Sí, eso lo vamos a llevar ahí a la práctica, ya queda más claro, ¿sí? O sea, aquí ya viendo, lo ejecutan y viendo qué es lo que muestra, entonces ya ustedes la cogen, ¿sí? ok, Sí, por ejemplo, es que, digamos aquí, un conjunto de un conjunto, ¿sí? Para no decir arrays de arrays, sino es un conjunto de un conjunto. Digamos que acá es un conjunto, pero cada elemento es un conjunto también, ¿sí? ok, Sí, ya es que acá entendí. sí se vuelve un poco complejo, y sí, porque ya esto es matrices, ¿sí? Ya esto es matrices. Esto ya es matrices en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? A veces tenemos matrices de 3 dimensiones que son bastante complejas, ¿sí? Bastante complejas. Estas serían de dos dimensiones. Pero tenemos de 3 y de 4 que ya son bastante complejas de manejar. Pero
John, una pregunta. En este caso, digamos, tú me estás hablando, digamos, de matrices. Yo lo estoy interpretando, pues, como si fuera en el despeje de matemáticas, por ejemplo. Si en este caso se despeja primero que todo las matrices, perdón, los primeros corchetes que estén dentro y después de despejarse los primeros corchetes que estén dentro, se despejan los grandes, ¿correcto? Es decir, los últimos. Ya, podemos hacerla también con ese concepto. Lo importante es que lo tengas claro, ¿sí? Lo importante es que tengas claro cómo acceder a cada una de los elementos, ¿sí? ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, que tengas claro, por ejemplo, cómo acceder de esta variable materias, acceder, por ejemplo, a matemáticas, acceder, por ejemplo, a física, ¿sí? Que puedas tanto modificarla como mostrar el resultado, es lo más importante. Entonces, digamos que como es un conjunto de un conjunto, ¿sí? Y los conjuntos se recorren por índices, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí sería 0 para Ana, 1 para Luis. Entonces, en este caso, por ejemplo, si ven de aquí este corchete, digamos, lo que está acá, hasta aquí, hasta la coma, es un elemento, ¿sí? Entonces, materias 0 sería hasta acá. Todo esto, ¿sí? Pero que a su vez se fragmenta en otro conjunto. Entonces, como se fragmenta en otro conjunto, también tengo que agregarle otro corchete de estos, otro índice, y decirle, bueno, es el 0, pero el fragmento es el 1, ¿sí? Entonces, 0, 1. Entonces, en este caso, materia 0, 1 sería materia 0, que es todo esta, y el 1, ¿cuál de estas dos es? Física, ¿sí? Entonces, el materia 0, 1 sería física. Bueno, ahí está. Vanlo cacharreando, ¿sí? Pero en el trabajo, si quieren, solo háganlo con este conjunto, ¿no? No se van a complicar. Y a este lo dejamos, el conjunto de los conjuntos, lo dejamos para mirarlo con más detalle, ¿sí? Porque ahí si no nos confundimos. Entonces hagámoslo primero con estos y ya no le vamos a meter conjunto de conjuntos. Listo, si alcanzaron a escuchar que entonces mejor no obviemos este, ¿sí? John, no estás compartiendo pantalla, o bueno, no me aparece. Ah, ya, ok, listos. Listo, entonces íbamos acá y alcanzaron a escuchar que no íbamos a hacer este, ¿sí? Sí, señor. Listos. Listo, sí, porque yo dije de pronto no alcanzaron. Entonces, pues no nos vamos a complicar con ese, ¿sí? Mejor hagámoslo primero para que todos entendamos el concepto de conjunto y sepamos cómo acceder a cada uno. Que acá digamos 0 sería entonces Ana y aquí 1 sería Luis, ¿sí? Me interesa que digamos tengan claro eso y ya después nos metemos con dos dimensiones, que sería esta. Ya un poco más, ya cuando hayan hecho estos ejercicios ya miramos este, ¿sí? Sí, para que ya lo tengan clarito. Listo, pues entonces esto es. ¿Qué tal entonces se sienten con esos programas? ¿Sí? ¿Sí, Johnny? John, una pregunta.
digamos, por ejemplo, qué tipo de programas maneja el lenguaje JavaScript para poder descargarlos. O ahí mismo en el material me informa qué aplicaciones son. Eh, o sea, no, pues tú puedes coger cualquier editor de JavaScript. Lo único es que entonces lo grabes en JS, punto JS, que es la extensión de JavaScript. ¿Sí? O sea, digamos, por ejemplo, en Visual Studio también me aplicaría para ese tipo de lenguajes, no creo. Sí, sí, ¿Sí? Visual Studio Code, Visual Studio Code, Visual, Visual déjame Studio validar. Code, Code, ¿sí? Sí, ese. Ese, sí, ese, ahí tú le das a crear uno de JavaScript y listos, ahí ya te da el JS. Ah, listo, perfecto. Entonces me va a quedar más así. Muchas gracias, Sí, John. sí, ¿no? Y de todos modos, pues ahí yo estoy pendiente, ¿no? O sea, me pueden decir, bueno, mire, este programa sirve o esta extensión sirve y yo les digo ahí súper rápido. ¿Sí? Vale, gracias. Listos. Daniel, No, también pues tenía la misma duda que tenía el compañero, pero ya sí podemos, es decir, lo que quiero saber yo también es la forma en que se van a enviar los códigos. Van a ser, por ejemplo, por medio de un enlace o por medio de fotos o utilizando los diferentes ejemplos que usted nos mostró ahorita en la primera hora de la clase. no, pues ya vamos, ya lo definimos. Entonces, vamos a enviarlo ejercicio por ejercicio en un archivo JS, o sea, en un archivo con extensión .js. Sí, señor. Cada uno de los archivos en una carpeta comprimida. ¿Sí? O sea, si quiere, entonces, en cada uno de los ejercicios va su nombre y una explicación del ejercicio. ¿Sí? Y ya. Sí, señor. Entonces son 4 ejercicios, serían 4 archivos. Ya, Sí, señor. listos. Listo, perfecto. Esa Sí, era como la de sí, la forma sí, de envío que se van a enviar. cualquier editor de JavaScript pueden utilizar. Lo importante es que me envíen ese archivo en JS. Profe, también respecto a esta serie de temas que usted nos está aquí enseñando, Ujú, esta es la tarea, ¿cierto? sí. De todos los ejercicios. Sí, digamos que bueno, lo que hicimos hoy ahorita es pues un ejemplo que les ayuda a resolver los de la guía, ¿no? Los de la guía pues ya están ahí los enunciados. Ok, Entonces, porque sí, también en el último ejercicio estaba viendo que se están aplicando el tema de los arrays, ¿cierto? sí. Entonces, yo recuerdo que yo también programaba en JavaScript y recuerdo haber conocido un tema que se llamaba la estructura de datos, que Sí. básicamente son las formas que se guardan a la información, ¿cierto? Ujú, Y existen varios métodos de formas de guardar información. Y entre esas varias formas está el ejemplo que tú haces de enseñar, que es el array. sí. También existe, por ejemplo, otra forma son los diccionarios, las tuplas y otros temitas que consideran pues, que hay que estudiarlos. Entonces, vamos nosotros, con el paso del tiempo, vamos a estar aprendiendo esas otras estructuras de datos. Sí, pues ahí vamos mirando eh, qué tipo de complejidad y vamos aumentándola, ¿sí? Lo importante es que, bueno, si tú ya tienes experiencia en esto, hasta podrías hacer el ejercicio con los dos, ¿sí? Sería muy bueno. Y, Claro, sí, sí, no tengo y problema. avanzar con eso y yo te miro, digamos, si tienes algún problema de esto Sí, o adicional, entonces me envíes el código y yo también te colaboro. La idea es ir avanzando, entonces, sino que pues para ir al mismo ritmo, entonces pues vamos a obtenerlo así de a poquito para no irnos, sí, para avanzar y entender, porque si nos vamos con esto, ya pues ahorita, como ahorita pasó, el conjunto de los conjuntos, ya nos embarcamos en algo que de pronto pues no tiene razón, ¿sí? La idea es que aprendamos la lógica más que todo, que
que nos permite migrar de un lenguaje a otro. Perfecto, profe. Listos. Entonces, bueno, pues yo los dejo descansar y que se pongan ahí a trabajar en eso. Entonces, yo estoy pendiente de cualquier duda. Manos a la obra. Perfecto. Chao. Listo, una feliz noche para todos. Y me alegra otra vez reencontrarlos con esa actitud. Gracias, Listo. Listo, profe. profe, gracias. Gracias, profe. Sí. Bueno, una feliz noche.